notas recientes sobre el tema, el presidente de Estados Unidos dijo ayer me parece que no es racional deportar a migrantes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Luego hay, por ejemplo, en los titulares de hoy también información sobre lo dicho por Biden, que desmonta de alguna manera también aquello llevado adelante por Barack Obama por Trump, corrijo, como facilitando la solicitud de asilos. En fin, del tema migratorio queremos hablar y lo hacemos con nuestra invitada a esta hora. Nuestra invitada es María Montoya, es doctora en Derecho Constitucional, directora de Montoya Consulting, especialista en materia migratoria. Doctora Montoya, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Román. Saludos para ti, para tu equipo y para la audiencia de esta hora. A ver, ha dicho Joe Biden que no es racional deportar a migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Eso va a tener un impacto? ¿Qué efecto puede tener una afirmación nada más así, sin entrar en los detalles legales, pero solo la afirmación viniendo del presidente de los Estados Unidos? Su impacto en los migrantes, más allá del impacto que vaya a tener seguramente en la política interna, pero ¿qué impacto va a tener? Bueno, por supuesto que ya estamos, de hecho, viendo el impacto desde Ujú, la autorización del TPS para los venezolanos. ujú, Y hacemos memoria, se comenzó a hablar del TPS, si mal no recuerdo, como en abril del año pasado, y su aprobación sería enero-febrero de este año, que es cuando comienza este flujo migratorio que se ha excedido y ujú. podemos incluso decir que hasta se le ha salido de las manos al gobierno americano en este momento. Hemos visto todas las imágenes de cómo está fluctuando la migración venezolana a través del tapón de Darién, Ujú. y seguramente esto será incentivo para que esa migración siga sucediendo. Ahora bien, ¿cómo va a reaccionar el gobierno americano con respecto a esto cuando ya hemos visto lo que está pasando con el gobernador Sí, de Texas, sí, sí. y de Florida? Ujú. Eso es lo que tenemos que observar, que qué es lo que va a suceder con estos venezolanos que luego llegan a Estados Unidos, y por supuesto no hemos visto deportaciones de venezolanos en solamente un hecho aislado de 2 venezolanos que deportaron en algún momento para Colombia, pero fue un hecho aislado, no estamos viendo deportaciones de venezolanos. Esto hay que mirarlo casi que de manera microscópica para saber qué va a suceder a continuación. Claro. Lo que dijo Joe Biden, o lo que hizo más que dijo, es que canceló una regla de Donald Trump. La de Donald Trump endurecía el otorgamiento de permisos de trabajo a esos extranjeros que llegaban a los Estados Unidos, sobre todo con el asilo, con la mirada puesta en el asilo y además en algunas otras barreras que tenían que ver con identificación biométrica, con documentación, en fin. Es cierto que dijo también que trabaja con México para detener el flujo por la frontera sur de los Estados Unidos, pero alguno lo interpretará eso como una bienvenida, como una opción migratoria, aunque no regular, pero posible y sin consecuencias, ¿no? Sí, claramente y definitivamente lo van a tomar como una Sí. invitación de entrada al país. Justamente el presidente Joe Biden dijo que la migración en este momento con mayor número se refería a venezolanos y nicaragüenses y cubanos, que no ha dicho en varias oportunidades que no piensa abandonar, pero que ha disminuido la entrada de la migración de otros ciudadanos de Centroamérica, como por ejemplo los mexicanos. Ujú. Eh, Sin embargo, reitero lo que siempre he dicho cuando hablo de estos temas, que la migración, aunque es un derecho, que efectivamente lo es, el venezolano y cualquier migrante Ujú. debe cumplir las normas, ordenanzas y deberes del país al que llegue, porque también vemos que este tipo de migraciones se efectúan de una forma ciertamente desordenada y con mucha desorientación y con mucha desinformación, lo que lleva incluso a personas a creer que quizás esta invitación del presidente Joe Biden o Ujú. este comentario que él hizo Ujú. lo tomen como una invitación y que puedan pensar que pueden acceder, por ejemplo, al TPS, cosa que no es cierta. Aun cuando ciertamente para Estados Unidos ofrecer una protección migratoria de esta magnitud es porque tienen bases verdaderas y suficientes como para creer que la población de un país X se encuentra en riesgo. También hay que ver desde el aspecto legal que el TPS es una protección temporal que no lleva a la residencia. Y esto la Mm. gente tampoco lo sabe, o mucha Mm. gente no lo sabe,
y piensan que puede ser mejor pedir el TPS que el asilo cuando no es así. O sea, son muchas aristas las que hay que evaluar cuando hablamos de la migración venezolana en este momento. Estamos conversando con la doctora María Montoya, dijo Biden que entraban menos migrantes a los Estados Unidos que cuando Trump. Pregunto, ¿es verdad de dónde sale esa cifra? Porque puede que sí sea. El tema es que uno interpreta la realidad desde la óptica venezolana y la verdad es que son hoy más venezolanos, que no sé si necesariamente que el número total sea el día mayor. ¿Se tiene esa cifra de migración? Lo que pasa es Ujú, que creo que un poco como para apaciguar los ánimos caldeados con respecto a este tema de migración que vemos, las reacciones de también ujú. eh, en la política, lo que está sucediendo a nivel político y cómo se está manejando la migración venezolana para hacer un chivo expiatorio. Vemos que Biden hace un comentario como este cuando también sabemos que la migración de los venezolanos, según la patrulla fronteriza, ha subido 500% con respecto al año pasado. Entonces el número puede que haya disminuido un poco lo que es centroamericano, pero no lo que es la migración venezolana, y muchos piensan que está siendo impulsada por el propio presidente Biden y que hay muchos otros que son detractores. Inclusive podemos ver también en las declaraciones que hizo ayer Marco Rubio, donde frontalmente él dice que no está de acuerdo en lo que está sucediendo con respecto a la migración y que los venezolanos no deberían llegar a Estados Unidos con ningún tipo de pretensiones, pero también sabemos que la migración es un derecho, como lo dije hace unos minutos, y que todo el mundo tiene derecho a elegir dónde vive siempre y cuando se atenga al cumplimiento de las normas del país al cual llega. Claro, doctora Montoya, ¿qué reciben ustedes en la oficina, en Montoya Consulting? ¿Qué solicita la gente? ¿Llegan más o menos que antes? Porque está claro que los que toman la opción del Darién, pues obviamente no tendrán en su inmensa mayoría para pagar una consulta migratoria en Venezuela. Pero quienes sí van, quienes sí les consultan a ustedes, ¿qué buscan? A ver, nosotros la primera consulta no la cobramos. De hecho, estamos contestando muchísimo por el Instagram, y la mayoría de las personas que nos escriben ciertamente es que se Ujú, piensan ir por el Darién, qué información le podemos dar, qué recomendación le podemos dar, y la primera recomendación es quédense en su país. Evaluemos el caso de manera individual. En este momento lo estamos ujú, haciendo de manera gratuita, evaluemos el caso de manera individual. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿De qué forma podemos estructurar incluso algún plan para que usted pueda planificar, inclusive ir a pedir su visa de turista si es que usted desea visitar a algún familiar? ujú, Pero la decisión es personalísima. claro. Por supuesto que en muchísimo menor número que antes recibimos consultas para migración planificada, sí lo seguimos recibiendo, sobre todo solicitud de documentación de venezolanos que se encuentran en el extranjero. Pero con respecto a este punto en particular, por supuesto que estamos sorprendidos de que la gente, o hay mucha gente, que toma su decisión y no hay vuelta atrás con respecto al Darién. Y Mm, anoche y antes de anoche, nos enviaron varios videos de un grupo grandísimo de venezolanos que están apostados ahora en una zona del Darién, y es preocupante porque aun cuando veamos mucho flujo de información en redes sociales y medios digitales, la cantidad de personas que realmente se documentan, el porcentaje es bajísimo, y simplemente se llevan o se dejan llevar por información de conocidos, a lo que nosotros llamamos migración referencial, y eso no es correcto porque la experiencia migratoria es individual para todas las personas. claro. ¿Cuál es el error más común? ¿Cuál es esa fantasía que tiene el migrante venezolano y que lamentablemente no se cumple y da el trasto con sus ilusiones? La migración referencial. Si mi amigo, compadre, cuñado, hermano, primo, compañero de colegio se fue y emigró y se fue por el tapón de Darién, yo en mi idea migratoria me quedo solo con la parte positiva de la historia y Ujú, no pregunto de manera minuciosa o acuciosa cómo fue, en qué momento, qué hora llegaste, cuánto gastaste, si gastaste, llevaste comida, no llevaste, te mojaste, cómo ujú, es la selva, los peligros que ella representa.
solo se quedan con que la persona llegó a Estados Unidos y llegó, ya pasó la entrevista de miedo creíble, no lo deportaron, quizás le pusieron el brazalete, una medida de presentación, le dieron un parol y están allá viviendo el sueño americano. Cuando se enfrentan a esa realidad se dan cuenta de que no es tan fácil como se lo habían pintado. Y también hemos recibido muchísimas personas, más de la que pudiéramos imaginar, que a mitad de camino se han regresado. Un caso bien particular fue de 2 chicos deportistas, futbolistas están federados, jugaban federados aquí en Venezuela, y a mitad de camino dijeron no podemos hacer esto, el cuerpo no nos da, y se devolvieron. Porque es una travesía realmente peligrosa, y no solo a nivel físico, sino también emocional. Tenemos que pensar en que el venezolano que entra al Darién, o cualquier persona que entra al Darién, sí, no es la misma que sale, y que no están recibiendo ayuda en materia de salud mental. Así es. Doctora, gracias por atendernos esta mañana. Siempre a la orden, saludos. Es María Montoya, doctora en Derecho Constitucional, directora de Montoya Consulting, especialista en el tema migratorio. Son las 7:26 minutos.